Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto clave del psicoanálisis, el Seminario 2 de Jacques Lacan. Nos vamos a centrar en el capítulo 9, que tiene un título muy sugerente, Juego de Escrituras. La idea es ver cómo Lacan analiza esos primerísimos intentos de Freud por esquematizar, por poner en papel cómo funcionaba el aparato psíquico. Exacto. Y es interesante el momento en que aparece este capítulo, ¿no? Justo después de que Lacan ha estado hablando bastante sobre el estadio del espejo, y lo usa casi como una advertencia, podríamos decir. Advierte contra usar el estadio del espejo como una especie de comodín teórico, una palabra mágica que explique todo muy fácil. Ah, claro, como diciendo, cuidado con simplificar. Precisamente, frente a eso, Lacan propone volver a los fundamentos. Ir a ver cómo Freud mismo, mucho antes incluso de la interpretación de los sueños, ya estaba, lidiando con cómo escribir la psique, usando diagramas, esquemas. Entonces, vamos a explorar justo eso, esos juegos de escrituras, ver cómo Freud trataba de mapear algo tan complejo como la mente. Y los desafíos que encontró, sobre todo con la conciencia, la percepción. Enormes desafíos. Empezamos a desempacar esto. Vamos a ello. Retomemos ese contexto que mencionabas. Lacan viene de hablar del estadio del espejo y casi enseguida como que pone un freno. Sí, es una llamada al orden. Dice, ojo, no hagamos de esto un fetiche. Insiste en usar los conceptos con disciplina y sobre todo volver a los textos freudianos originales. Critica esa tendencia que él ya veía a usar los conceptos de forma mecánica. No. Claro, a perder la complejidad. Exacto. Y por eso nos lleva de vuelta a un texto fascinante, y no tan leído a veces, el proyecto de una psicología para neurólogos. El Entwurf. El Entwurf, sí. Ese manuscrito de 1895 que Freud nunca publicó. Y Lacan dice, ahí, en ese texto temprano, ya están los esbozos de los modelos del aparato psíquico, con una complejidad que sorprende. Ok, entonces vayamos a ese Entwurf. Tal como lo lee Lacan, nos presenta a Freud casi como un científico intentando dibujar, literalmente. Totalmente. Lacan incluso dice que va a dibujar esquemas en la pizarra. 4 esquemas, creo recordar, para mostrar esa evolución del pensamiento de Freud. ¿Cuál sería el primero, el punto de partida? El primer esquema que Lacan analiza, basado en el Entwurf, es el más básico, digamos. Representa el sistema nervioso primordial. Freud lo llama sistema psi. Son neuronas que reciben estímulos, de afuera y de adentro, las necesidades del cuerpo. Y la ley básica es, la inercia, descargar toda la energía que entra, volver al reposo. ¿Y la experiencia? ¿El aprendizaje? ¿Cómo entra ahí? Ahí entra un concepto fundamental, las Bahnen, las facilitaciones. Freud dice que cuando la energía pasa y la descarga es exitosa, deja una huella, una facilitación. La próxima vez, la energía va a tender a ir por ese camino ya marcado. Es más fácil. Como un sendero que se va haciendo en el pasto. Exacto, esa es la idea. La energía sigue las rutas de la experiencia previa, de la satisfacción previa. Entonces, la memoria, en este modelo sería simplemente el conjunto de esas huellas, de esas Bahnen. En este primer esquema, sí. La memoria es la suma de esas facilitaciones, en gramas podríamos decir. Pero, y aquí Lacan sigue la propia crítica de Freud, este modelo tan cuantitativo, de pura energía y descarga, se queda corto muy rápido. ¿En qué sentido se queda corto? ¿Qué no puede explicar? Principalmente 2 cosas. Primero, cómo percibimos totalidades coherentes, formas, gestalten, como se decía. Un rostro, un objeto, no solo puntos de estímulo. Y segundo, tampoco explica por qué tenemos una relación especial, cualitativamente distinta, con ciertas formas, como nuestro propio cuerpo o la imagen del otro. Algo clave para el estadio del espejo que justo venía discutiendo. Y aquí viene algo que a mí me parece fascinante. Si la memoria es solo reactivar esas huellas cuando vuelve la necesidad, por ejemplo el hambre, Ajá. ¿qué pasa, lógicamente? Pues pasa algo radical. Y Lacan lo recalca muchísimo. Si la necesidad reactiva la huella de la percepción que antes trajo satisfacción, la imagen del pecho, por ejemplo, la energía en esa huella busca descargarse por el camino más corto. Y el camino más corto es reproducir internamente esa misma percepción. O sea, alucinar. Exactamente. El aparato psic
En su funcionamiento más básico, tiende espontáneamente a la alucinación. ¡Wow! Detengámonos ahí. La tendencia primordial de la psique es alucinar la satisfacción. Eso es. Freud descubre, y Lacan lo ve como un hallazgo capital, que el principio de funcionamiento más antiguo, lo que luego será el proceso primario, no es adaptarse a la realidad, sino buscar repetir la identidad perceptiva con la satisfacción original. Como el objeto real no siempre está, el aparato intenta recrear la percepción, alucinarla. Busca la descarga ya, a través de la alucinación. Real, sino con una búsqueda interna de una satisfacción pasada. Eso mismo. La realidad sería algo secundario. Algo que hay que construir, y con dificultad. Claro, porque obviamente no vivimos alucinando todo el tiempo. ¿Cómo resuelve Freud esto en el Entwurf? Bueno, justamente para explicar por qué no vivimos en una alucinación constante, Freud tiene que complicar el modelo. Introduce un segundo sistema neuronal, diferente de Psi. Lo llama sistema Omega. Omega. ¿Y qué tiene de especial? Estaría hecho de neuronas distintas, que no retienen cantidad de energía, Q. La energía las atraviesa, pero no deja esa huella cuantitativa. Freud lo asocia a los sentidos y, crucialmente, a la cualidad de la conciencia y de la percepción. ¿Y su función? ¿Para qué está Omega? Su función primordial es meter un criterio de realidad. Tiene que poder distinguir si lo que llega es una percepción de afuera, real, presente, o solo la reactivación de una huella interna, un recuerdo, una posible alucinación. Es el sistema que hace la prueba de realidad, la Realitätsprüfung. Y aquí Lacan marca una dificultad teórica enorme para Freud, ¿verdad? Sí, enorme. Integrar este sistema Omega, que es cualitativo, con el sistema Psi, que es cuantitativo. Exacto. Lacan subraya esa tensión. Si Psi funciona con cantidades de energía que dejan huellas cuantitativas y Omega solo es sensible a la cualidad, Freud llega a hablar del periodo, la frecuencia de la energía, ¿cómo interactúan? ¿Cómo un sistema cualitativo regula a uno cuantitativo? Freud lucha con eso, intentando no salirse de su marco neuronal y energético. La pregunta del millón es, ¿cómo sabe Omega si una imagen mental, la comida deseada, por ejemplo, es real o es una alucinación de Psi? ¿Qué propone Freud? Freud tiene que postular algo bastante ingenioso, la verdad, aunque complejo. Sugiere que las percepciones reales, las que vienen de afuera, por los sentidos, y llegan a Omega, generan una señal específica, unos signos de descarga de realidad, Wirklichkeitszeichen. Sería una cualidad particular que la simple reactivación de un recuerdo no tendría. Vale. ¿Y cómo se usarían esos signos? Pues haría una especie de comparación. Por un lado, está la energía, la investidura, palabra clave, de la huella del objeto deseado, activada en sí por la necesidad. Por otro lado, está la investidura de la percepción actual, la que llega a Omi por los sentidos. Si coinciden, y además la percepción actual trae esos signos de realidad, entonces Omi, inhibe la tendencia de Psi a alucinar y permite que se inicien acciones en el mundo real para buscar el objeto. ¿Y si no hay signos de realidad? ¿O si el deseo es tan fuerte que amenaza con alucinar igual? Si no hay signos de realidad, o si la investidura del deseo es muy intensa, Omi tiene que activar una inhibición más fuerte. Y eso da lugar a lo que Freud va a llamar el proceso secundario de pensamiento. En vez de la descarga inmediata y buscar la identidad perceptiva, la alucinación, empieza algo más complejo. Hablemos de esos dos procesos entonces. Parecen definir todo el funcionamiento. Tenemos el proceso primario. Sí, el proceso primario es ese modo básico de funcionar, regido por el principio de placer, entendido como descarga ya, es lo que caracteriza a su pus. Su meta, la identidad perceptiva, repetir la percepción ligada a la satisfacción. Lo que, como vimos, lleva a la alucinación si el objeto no está. Opera con energía libre, que fluye fácil por las vainas, buscando la salida más rápida. Y frente a él, el proceso secundario. El secundario estaría regulado por ello. Y por una instancia que Freud empieza a dibujar aquí, el yo, Ich, muy ligado a ello. Este proceso secundario se caracteriza por la inhibición. Frenar la descarga inmediata. Implica poder aguantar la tensión, esperar, dar rodeos mentales.
Su meta ya no es la identidad perceptiva, sino la identidad de pensamiento. O sea, encontrar en el mundo algo que coincida con el pensamiento del objeto, después de evaluar opciones. Opera con energía ligada, controlada, y sigue el principio de realidad. ¿Es un funcionamiento más adaptado? No. Hasta aquí hemos seguido la lógica de Freud, como la reconstruye Lacan. Pero Lacan no solo expone, también critica. Correcto. Introduce una crítica fundamental. Señala lo que llama la entificación de la percepción-conciencia. ¿Qué quiere decir con eso? Es una crítica muy aguda. Advierte contra la tentación de tratar este sistema omega, esta función de percibir, de ser consciente, de probar la realidad, como si fuera una cosa, una entidad separada dentro de la mente, casi como un hombrecito, un homúnculo, sentado ahí mirando las señales de Phi y de los sentidos, y decidiendo, esto es real, esto no. ¿Y por qué es un problema para Lacan? Porque convierta la conciencia en una cosa que observa, la reifica, en vez de entenderla como algo que emerge del propio sistema. El problema de fondo, dice Lacan, no se resuelve poniendo un observador adentro. La pregunta difícil, la que Freud intentaba responder con todo este aparato energético es, ¿cómo puede el propio sistema, con sus leyes internas, energía, facilitación, neuronas psi y omega interactuando, cómo puede el sistema hacer esa discriminación entre percepción y recuerdo, entre real y alucinado, sin un agente externo que juzgue? Caer en la identificación es como esquivar la dificultad real del problema. Es una crítica potente. ¿Y cómo intenta Freud, en el Entwurf, evitar esa trampa? ¿Cómo explica la regulación de omega solo con energía y neuronas? Freud mismo se debate con eso. Propone varias hipótesis bastante técnicas, la verdad. Habla, por ejemplo, de una investidura lateral, que el yo, ligado a omega, mandaría a las neuronas sí para frenar el flujo directo hacia la alucinación. Imagina sistemas de neuronas clave como filtros o neuronas secretoras. Son todos intentos, a veces un poco retorcidos, para explicar la regulación y la prueba de realidad solo con cantidad de energía, neuronas y facilitaciones. Muestran lo difícil que es pasar de esa búsqueda ciega de identidad perceptiva, proceso primario, a la búsqueda adaptada de identidad de pensamiento, proceso secundario, dentro de un modelo así mecanicista. Aunque Lacan se centra en estos esquemas iniciales, sí tiende un puente hacia lo que vendrá después, ¿no? Usa una analogía moderna para la época. Sí, es muy llamativa esa analogía. Casi al final del capítulo, compara la función reguladora de omega y del yo con una válvula electrónica, un triodo específicamente. Un triodo. Sí, en un triodo una pequeña corriente en una rejilla puede controlar un flujo mucho mayor entre las otras partes. Funciona como amplificador o interruptor o regulador fino. ¿Y qué quiere mostrar Lacan con eso? No es solo una curiosidad. Lacan sugiere que esa idea de modulación, de regulación fina del flujo de energía, donde una instancia, omega, el yo, interviene para controlar el flujo principal, el de psi, esa idea ya está implícita en los problemas y soluciones que Freud encuentra en el Entwurf. Es una forma de decir, los problemas de este texto temprano, cómo regular la descarga, cómo ligar la energía, cómo meter la inhibición, son los que van a seguir ocupando a Freud después. ¿Y cómo se conecta esto con la obra posterior de Freud entonces? Lacan lo ve como la base sobre la que Freud va a construir conceptos mucho más complejos, especialmente los de Más allá del principio del placer, de 1920. Ahí Freud refina la idea de que la psique no solo busca el placer de la descarga, proceso primario, sino que también está marcada por la ligadura de la energía, por la compulsión de repetición, por la tensión entre eros y la pulsión de muerte. Pero la semilla de toda esa complejidad, esa tensión básica entre el deseo que busca alucinar y la instancia que impone la realidad, esa semilla ya está plantada, según Lacan, en estos juegos de escrituras del Entwurf. La verdad es que ha sido un recorrido denso, pero muy iluminador por este capítulo 9. Hemos visto cómo Lacan nos lleva por esos primeros intentos de Freud de escribir la psique con esquemas energéticos en el Entwurf. Desenredamos esa lógica que va del sistema psi y las facilitaciones al problema central de la alucinación como tendencia primaria. Y vimos la solución que propone Freud, el sistema omega, la percepción-conciencia, encargado de la prueba de realidad, con todas las dificultades que eso trae, claro. La integración de cantidad y cualidad,
los signos de realidad, y todo desembocando en esa distinción clave, proceso primario versus proceso secundario. Muy importante, la crítica de Lacan a la entificación de la conciencia. Esa advertencia de no tratarla como un observador interno, sino buscar la explicación en la dinámica misma del sistema. La analogía del tríodo nos da una pista de cómo esos problemas apuntan a la regulación psíquica posterior. La idea central que queda resonando es potente, ¿no? Esa visión radical del funcionamiento más básico. Una tendencia a alucinar, a recrear la satisfacción. La adaptación a la realidad, la construcción del mundo objetivo, necesita un proceso secundario, complejo, una inhibición, una prueba, cuyo mecanismo íntimo sigue siendo un gran enigma. Lacan nos muestra la genialidad de Freud al plantear estos problemas desde el inicio, desde esa perspectiva neuronal energética. Pero también nos alerta de las trampas, como esa tentación de reificar la conciencia. Y claro, esto nos deja pensando. Claro. Si el fondo de nuestra experiencia es esta tensión constante entre el deseo que empuja a alucinar, proceso primario, y la instancia que intenta probar la realidad, proceso secundario, bueno, ¿qué tan sólida, qué tan única es nuestra percepción de eso que llamamos realidad? ¿Y cómo influye todo este juego de escrituras interno, esta dialéctica energética, en cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos en esa realidad que damos por sentada? Material para seguir reflexionando sin duda.